Más preguntas. Hoy vamos a hablar de las religiosas, casi todas de clausura, porque lo que yo les propongo hoy es que pasemos a un convento de papel. Sí, a un convento de papel. No les doy más pistas. Vamos a escuchar y a ver este vídeo de presentación, que además tiene una música preciosa, y después hablamos. Es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así por él y para ti, y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir, que soy un bicho raro porque no remo para el mismo lado que dicen que debo seguir. Tan contento mientras sea Dios mi mástil y mi viento, la estrella de los mares, inmaculada madre que dijo sí, y por ella sigo aquí. No sé qué es el tormento, pues yo tengo fe en Cristo Jesús, y siempre hallo consuelo. Espera un momento, que no es un cuento que yo vivo así, te invito a seguir. Hablamos de lo mismo, dicen, digo, yo solo veo un camino al frente, está Dios, decide por ti mismo. Son tantas experiencias que prueban su presencia, que no hablar de él sería esconderlas. No intento convencerte, que cada cual despierte, pero por amor te invito a conocerle. Y digo sí, es posible, sí. Pues sí, este convento de papel le ha visitado y hoy abre sus puertas el autor de este libro, que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Qué pregunta, ¿verdad? Una pregunta que ya casi es una frase hecha y que hemos escuchado en miles de ocasiones en las circunstancias más variopintas. Pues también vale para el interior de los muros de un monasterio, de un convento. Está con nosotros el autor y la persona que se ha atrevido a hacer esta pregunta. Jesús García, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de que estés con nosotros. Jesús García es compañero, es periodista, en la actualidad trabaja en el Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ha escrito un libro anterior, Medjugorje, que tuvo muchísimo éxito también, y ahora, bueno, pues ha querido quedarse en casa, en los conventos, y preguntar, pues eso, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Y por qué les haces esta pregunta? Pues eso digo yo, la verdad es que no lo sé muy bien, porque a priori yo me dedico al mundo de la comunicación, ¿no? Y a priori, si uno pone sobre la mesa un montón de temas sobre los que escribir o hablar, a priori pocos pueden ser tan aburridos como escribir de monjas, ¿no? Y tampoco mediáticos, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y por qué? ¿No? Bueno, pues yo creo que ha sido una inquietud que ha ido sucediendo poco a poco. Yo hace 2 años hice un viaje a un país muy pequeñito de Asia que se llama Tayikistán, con ayuda a la Iglesia Necesitada. Es un país en el que hay 7 millones de habitantes, que son todos musulmanes, y en todo el país hay 100 católicos nada más, ¿no? Y con estos 100 católicos había 4 misioneras, 2 de ellas argentinas y 2 ucranianas, jovencitas de entre 20 y 30 años, muy guapas, simpáticas, inteligentes, que podían haber hecho lo que quisieran,
y resulta que era eso lo que estaban haciendo, lo que querían, ¿no? Entonces yo me lo pregunté, ¿no? Dije, ¿qué hacen estas chicas aquí, no? Y ahí yo vi que eran unas chicas que tenían una alegría, que tenían una ilusión, que tenían algo que ofrecer al mundo, ¿no? Que no se quedase solo en Tayikistán, ¿no? Y a raíz de ahí, por mi trabajo, yo conozco muchas comunidades religiosas, empiezo a tener contacto con distintas comunidades y hace un año ahora conocí a Sor Teresita, que es una jovenzuela de 103 años que lleva 82 años en una clausura, ¿no? Y me dio su testimonio y dije, esto merece la pena ser contado. Las monjas tienen un secreto, tienen un misterio que el mundo desconoce y que yo creo que al mundo le viene bien conocer. 103 años la religiosa que has entrevistado, Sor Teresita. Sor Teresita, pero el primer testimonio que recoges en este libro, la primera celda que visitas, porque así está dividido el libro en celdas, es de una jovencísima de 23 años. 23 años. Sí. ¿Han cambiado mucho las cosas? Estas chicas, las motivaciones por las que fueron hace 82 años al convento, como hace 6, Sor Adriana, ¿han cambiado mucho? La motivación, ¿no? Todas, en la introducción del libro lo cuento, ¿no? Que siendo cada una de ellas un mundo absolutamente distinto, como somos cada persona, ¿no? Y tú verás lo que tendrá que ver la juventud que ha vivido Adriana de 23 años con la que vivió Sor Teresita que tiene 103, ¿no? Pero en este libro hay un factor común, ¿no? Que enhebra cada una de esas 10 historias como la aguja y el hilo, ¿no? Que es amor. Todas ellas han sido protagonistas de una brutal historia de amor que las ha arrastrado incluso por encima de sus fuerzas, ¿no? Algunas de ellas dicen que el paso lo dan por rendición, ¿no? Que es un amor tan grande que se dejan llevar, aunque han luchado contra él, aunque lo han rechazado, aunque han hecho incluso lo contrario que les pedía el Señor en un momento concreto de su vida, pero no han podido más con ese amor. Y es un amor real, porque si no fuese real, yo creo que una mujer no rechaza todo lo que rechaza al hacerse monja, ¿no? Entre otras cosas rechazan a tener su familia, a ser madres, ¿no? Que es un instinto que en la mujer tenéis fortísimo, ¿no? Que es algo y el amor que ellas conocen del Señor pasa por encima incluso de un instinto natural tan fuerte como es el instinto de la maternidad, ¿no? Son reales, tienen que serlo, ¿no? Y el factor común, el denominador común entre todas ellas es amor. Yo me he dado cuenta de que he escrito un libro de amor. Así por resumir, sí, ¿verdad? Sí. Oye, Jesús, a ti te ha cambiado un poco en relación con esto que nos dices, ¿te ha cambiado mucho el concepto? No digo solamente en este año, ni mucho menos, pero así a lo largo de tu vida, por preguntarte a ti, que eres el que has entrado a estos conventos, ¿ha cambiado mucho el concepto que tú tenías de una mujer que se mete a un convento? Ya lo creo, sí. Mira, yo en la introducción del libro lo cuento. Yo cuando yo tenía 20 años, ahora tengo 33, pues cuando yo tenía 20 años entré por primera vez en mi vida en una clausura de femenina, que fui a descargar un camión de muebles. Y entonces una vez allí dentro, pues una monja, pues mayor, muy mayor, nos enseñó aquello, ¿no? La clausura, ¿no? Y para mí aquella experiencia fue demoledora, porque yo pensé que las monjas eran unas señoras que eran unas fracasadas, ¿no? Que se habían metido a monjas porque no tenían otra cosa que hacer en su vida, que no habían encontrado un novio y que solo sabían hacer trufas y ganchillo y era lo que dedicaban su vida, ¿no? Yo no tenía por aquel entonces ninguna amiga con una inquietud semejante ni de lejos. Yo tampoco es que estuviese muy dentro de la iglesia por aquel entonces, ¿no? Estaba más bien por fuera y bueno, los años han ido pasando y he ido conociendo, gracias a Dios, y mucho por mi trabajo, también por acontecimientos de los que se sirve Dios, ¿no? Para saltarte en cualquier esquina de tu vida, ¿no? Y un par de esas experiencias fuertes han sido con monjas, ¿no? Una de ellas fue la que he contado de Tayikistán, otra fue aquí en España y de repente te das cuenta, ¿no? Estas tías no son estúpidas, les ha pasado algo, y es algo real. Estas mujeres tienen un misterio, tienen un secreto, que es el amor de Dios, ¿no? Y yo creo que si ha actuado en ellas, ¿por qué no va a actuar en mí? ¿Por qué no va a actuar en quien se lea el libro? ¿Por qué no va a actuar en ti, ¿no? Es decir, ellas, la conclusión al final, yo pensaba que eran unas señoras que eran unas fracasadas, que no tenían que hacer, y ahora lo que pienso es que son un certificado vivo de que Dios existe. Porque si ellas han decidido hacer eso renunciando a tanto, y además son alegres, están felices, es que tiene que existir. Sí.
Claro, pero es que esa idea que tú tenías hace 13 años, hoy la tiene mucha gente, Sí, sí. jóvenes, mayores, no sé si formulada de distinta manera, obviamente, pero sí que hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve la vida en un convento? ¿Qué pintan? Entiéndanme un poco el lenguaje en el que lo digo. ¿Qué pintan estas mujeres metidas entre cuatro paredes? ¿Qué aportan a la sociedad? Sí. Eso se lo cuestiona mucha gente. Es la imagen que hay ahora, pero eso es... bueno, por un lado es ignorancia, es simplemente que no han ido... Yo se lo digo a mucha gente, que se atrevan a ir a uno de estos 10 conventos, por ejemplo. Que se puede entrar, ¿eh? Sí, sí. Ustedes van, piden que vayan, entrar que llamen y... a la puerta, Sí. que además compren trufas, que es verdad que hacen trufas muy buenas normalmente, pero que se atrevan, que vayan. Van a conocer una realidad incrustada en nuestro mundo que parece que no existe, porque las monjas todo el mundo sabe que sí, que existen, que están ahí, pero como que no pintan nada. Bueno, pues sí que pintan mucho, pueden pintar muchísimo más todavía en tu vida. Y es cierto. Y luego, por otro lado, yo creo que también es un problema de comunicación también. Nosotros en la Iglesia tenemos un tesoro impresionante. Yo cuando lo descubrí dije, yo me dedico a la comunicación y lo único que quiero comunicar es esto, ¿no? Y tenemos el mensaje, yo creo, más importante de la historia de la humanidad, más contundente, más asombroso, que es la encarnación del Hijo de Dios y la redención. Y la evangelización es eso, y el Evangelio es universal. Y muchas veces utilizamos nosotros mismos para transmitir estas cosas o el fenómeno de la vida religiosa un idioma que solo se entiende de puertas hacia adentro, ¿no? Entonces, por eso también el título del libro en realidad es el título de una canción de la movida madrileña que cantaba Barney, que yo he cantado mogollón de veces, bueno, pues muchas noches que salía de fiesta, ¿no? Y es por eso, ¿no? Es que no somos distintos. Tenemos muchísimas más cosas en común con la gente que no está en la Iglesia que de las cosas que nos separan, ¿no? Y a veces el mensaje que transmitimos no es inteligible para la gente que no. A mí me pasó con 20 años. Yo estuve dentro incluso y no lo entendí. No lo entendí porque aquella buena hermana que nos atendió pues hablaba de unas cosas que yo no sabía ni lo que eran, ¿no? Entonces, rebajar un poco el mensaje sin quitar nada de la esencia, creo que, bueno, pues aquí también lo intentas tú, ¿no? Un medio de comunicación que hace el Evangelio para todos, ¿no? Sin quitar nada de la esencia. Pero bueno, eso hacía San Pablo, ¿eh? Tú te lees las cartas de San Pablo, son crónicas, y él anunciaba, pues, la redención de Cristo, la encarnación de Cristo y la salvación, y que la muerte no tiene la última palabra de tu vida. Has mencionado a propósito, porque además has utilizado, como decimos, el título, la movida madrileña. ¿Alguna de las religiosas que tú has entrevistado han llegado al convento después de vivir la movida madrileña? No sé si la de hace 30 años o la de hace 10, pero que han conocido, quiero decir, que son mujeres que han estado en el mundo como cualquiera de nosotros, ¿no? Prácticamente todas, ¿eh? Prácticamente todas. Sor Teresita no conoció la movida, pero el resto casi, yo creo que todas. Por ejemplo, hay una misionera de la Caridad, Sor María, la hermana María Rúa, que me cuenta, estudió medicina, ella es médico, y ya entró a las misioneras de la Caridad con más de 30 años, dejando su carrera atrás. Y ella estudió, estudió en varios sitios, pero estudió en Salamanca, ¿no? Entonces le dije, hombre, yo conozco Salamanca. Y me dijo, hombre, qué bien. Y yo le dije, lo que pasa es que yo lo conozco más de noche que de día. Y me dijo ella, pues igual que yo, ¿no? Porque salía mucho de fiesta, ¿no? Claro. Y sí, o sea, gente normal de nuestro tiempo, de nuestra generación, que ha vivido como hemos vivido, o sea, si es que no es nada raro. Y Dios se mete por donde sea, se mete por donde sea. Hay una de ellas, por ejemplo, Sor Leticia, que ella tenía una vida muy activa, fue campeona de España de esgrima, iba a ir a los Juegos Olímpicos y sentía la llamada que la perseguía y ella la rechazaba, ¿no? Porque ella quería ser campeona olímpica de esgrima, que era para lo que llevaba entrenándose desde que tenía 12 años, ¿no? Y llega un momento en el que una amiga le propone incluso, le dice, mira, tú lo que necesitas es vivir emociones más fuertes todavía que anulen esa inquietud que tienes, ¿no? Entonces la llevó a hacer puenting y tirándose por el puente y estando colgando a la punta fue cuando decidió que se iba al convento, ¿no? Dijo, es que nada supera, ni siquiera el puenting supera a lo que yo tengo, ¿no? Que es esa llamada de Dios. Y colgando de una puerta, de una cuerda de un puente después de tirarse, fue cuando dijo, me voy al convento.
No, esto desde luego rompe, Jesús, muchos esquemas que tenemos, casi yo creo que es por la ignorancia, por lo que tú decías antes, porque no hemos ido a un convento y no hemos preguntado y no hemos hablado con ellas, quizá, ¿no? Pero en el propio lenguaje, que sí que lo decimos con mucho cariño, es verdad, pero puede tener otras connotaciones cuando decimos las monjitas, es como estas pobres mujeres que no se enteran de nada, están ahí dentro y no saben lo que pasa en el mundo. Pues no, han estado en el mundo y siguen estando en el mundo. Sí, sí.